Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se realizó un importante conversatorio con expertos frente a las condiciones que se tiene hoy en día para el regreso a la presencialidad. Ya han pasado 14 meses desde que llegó la pandemia a Colombia. Escuchemos a continuación la intervención del presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Izaza, quien brinda su opinión sobre la situación actual de Colombia en términos de contagios. La situación de Colombia es más que difícil. En las estadísticas, tanto nacionales como internacionales, pues estamos muy mal en todo lo que es la cantidad de casos. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros estábamos marcando 365 casos, ¿sí? Entre 30 países el día de ayer por millón de habitantes. Esto es un índice de transmisión y de infección supremamente alto, y igual ocurre para las demás cifras. Esto pone a Colombia perdón, en el 7º lugar del mundo con relación al número de casos organizados por millón de habitantes. Y pues en relación organizando los países por millón de habitantes también, Colombia está en el 3er lugar de la población. En las últimas 2 semanas fueron 343.416 casos y el índice de infección 6.727 por millón de habitantes, por 2 millones de habitantes. De manera que esto es una situación más que alarmante, es de una emergencia importante. Y la otra cosa que nosotros vemos allí es que a la par de esto, la velocidad de la vacunación no avanza como lo requiere la situación, como todos quisiéramos que ocurriera, y entonces las consecuencias pues son de esperar en términos de todo lo que ocurre con relación a la propagación del virus. Para conocer un poco más sobre las cifras que arroja la pandemia en nuestro país, escuchemos también a continuación la intervención que hizo al respecto el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Germán Bayona. Una de las situaciones más importantes para plantearse en este momento es precisamente eso. De alguna manera se ha disminuido la mortalidad en los últimos días, pero que haya bajado de 680 a 540, pues realmente no significa nada más que se siguen muriendo muchísimas personas en Colombia. Nosotros estamos ante una crisis humanitaria, una crisis sanitaria de inigualables proporciones. No existe un parangón histórico
para lo que estamos viviendo en Colombia en este momento. Y si uno, pues nosotros tendemos de alguna manera a comparar las cifras con otros países y realmente hay que hacerlo. Y estamos en una situación definitivamente muy crítica frente a otros países, pero si nos planteamos en lo que estamos viviendo en Colombia, pues estamos en una crisis humanitaria muy grande. Y esto se ve reflejado en todas las secuelas económicas y sociales que estamos pasando, pero también desde el punto de vista sanitario, en la pérdida de vidas, no solamente, digamos que no se están contando dentro de estas cifras, que son los pacientes que mueren por enfermedades no COVID y que mueren precisamente por falta de atención, porque no tenemos durante esta pandemia una adecuada respuesta del sistema sanitario, del sistema de salud, ante las necesidades que habitualmente tenemos y a las que nos estamos enfrentando frente a la emergencia de la pandemia. Realmente el sistema de salud está colapsado en todos los niveles de atención, en el nivel de atención primaria, en el prehospitalario, en el hospitalario y en los niveles de atención más complejos. Tenemos dificultades para la atención de pacientes cardiovasculares, para pacientes con cáncer. Hemos visto cómo las cifras de mortalidad materno-infantil siguen en aumento y hemos retrocedido en la historia, en los avances que tenemos históricos, por lo menos 10 años. Las cifras de mortalidad materno-infantil son muy altas y todo esto no se dimensiona porque nos quedamos en unas cifras de porcentaje de ocupación, de la cantidad de fallecidos por COVID, de la cantidad de contagios, y se vuelve, como ustedes lo acaban de decir, como un paisaje que se repite diariamente y a lo que nos estamos acostumbrando, pero no dimensionamos realmente la situación tan crítica para cada una de las familias que están sufriéndose por la falta de atención de sus pacientes o porque fallecen. Y obviamente esto tiene que ser expresado de alguna manera, ¿no? Así que digamos que estamos frente a una crisis sanitaria en el peor pico de pandemia, en la peor situación de pandemia durante todos estos meses que hemos sufrido esta situación y con un colapso del sistema de salud. Eso es absolutamente claro. O sea, todos tenemos que tener claro que hay un colapso en el sistema de salud, aunque las autoridades no lo reconozcan, con intereses políticos y económicos absolutamente claros. Pero realmente estamos frente a un colapso del sistema de salud. Y en este contexto es que tenemos que hablarnos precisamente frente al regreso a la presencialidad de los niños, las niñas y los adolescentes a las aulas. También acompañó este importante evento la médica y magíster en epidemiología Alexandra Restrepo, quien también habla cómo avanza el país según estas cifras y si considera viable hablar de una apertura de los colegios en este momento. Escuchemos. Es una combinación de factores las que llevan o deben de llevar a la decisión de abrir o cerrar las escuelas. Se han creado guías a nivel internacional como en el CDC, en Europa, para tratar de orientar cómo abrir las escuelas. Una de las características que se deben de tener en cuenta para abrir las escuelas es la transmisibilidad de la infección, medida por los casos que hay y cuántos casos, cuando se toman estas pruebas de COVID, cuánta proporción de esos casos son positivos. Se habla como en una especie de semáforo, que cuando uno está en rojo es cuando más alto nivel hay de transmisibilidad, y cuando hay más de 100 casos por cada 100.000 habitantes, que es más o menos el caso de nosotros, estamos en semáforo rojo. Y en este caso, en el CDC y en la Unión Europea se recomiendan abrir escuelas, pero bajo ciertas condiciones. Esas condiciones implican altos niveles de bioseguridad, niveles de vacunación, sobre todo para las personas mayores y con comorbilidades,
y crear como unos sistemas de vigilancia epidemiológica que se combinan en la escuela con los servicios de salud pública. Además, se requiere pues un distanciamiento social estricto de entre 1.5 a 2 metros de distancia cuando estas condiciones como las que estamos viviendo se presentan. Estas medidas que se supone pues funcionan en otros países son muy buenas, pero nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien nuestras particularidades como país y los recursos económicos que tienen las escuelas para implementar las medidas de bioseguridad y seguimiento. Entonces es como ese balance entre los casos que hay, pero la capacidad que tienen los servicios de las escuelas de proveer esa bioseguridad. Por otra parte, hay que balancear una segunda cosa que es la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes. Entonces no es como una decisión fácil, pero la recomendación siempre es vacunación, extremar medidas de bioseguridad y mantener este sistema de vigilancia epidemiológica. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes las voces de expertos que hablan sobre las condiciones para el regreso a la presencialidad según la situación que vive Colombia frente al COVID-19. Vamos a escuchar a continuación al doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, quien habla de qué tan conveniente es hablar de una reapertura de los colegios en medio de esta tasa tan alta de contagios que maneja Colombia en la actualidad. Todas las condiciones de bioseguridad que se mantengan, que se hagan y que se lleven rigurosamente, no es que no tengan ningún valor, pero no tienen el mismo valor si no son respaldadas por todo lo que es el seguimiento epidemiológico para la ubicación de los posibles focos y para prevenir precisamente esos focos. Igualmente, si no se tiene garantizada la vacunación del personal administrativo y del personal de maestros, entonces, pues, de la totalidad en cada escuela, se están corriendo riesgos muy importantes. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los niños de la población infantil y adolescente afectada, cuando tienen la enfermedad, la gran mayoría son asintomáticos y se convierten en unos propagadores silenciosos de la enfermedad. De manera que este punto es clave, es supremamente importante, y tener muy claros los criterios epidemiológicos para, ante cualquier signo que se tenga, actuar en ese sentido y poder establecer dónde hacer los controles, los cercos, los cinturones epidemiológicos y las restricciones de la comunidad a su movilización, e inclusive pues qué niños deben ir o pueden o no pueden ir a la escuela. Esto es muy importante. A propósito de este tema, Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, también se manifiesta. Bueno, yo creo que hay que decir que ellos dejaron muy claros los elementos técnicos para el regreso a las clases y los enunciaron de una manera muy clara. Yo no los voy a repetir, pero me parece que es fundamental expresar que la comunidad educativa, todos los profesores, los estudiantes, los padres de familia, las familias de los niños y las niñas están inmersos dentro de una sociedad, ¿sí? Y la sociedad actual está en crisis. Y frente a esa situación que está viviendo el país, en una crisis como la que estamos pasando con una alta transmisibilidad, pues un aumento de la movilidad que genera el regreso a clases de los niños y las niñas va a tener un impacto muy importante sobre la sociedad en general.
Un poco aquí hay que plantearse el hecho de que dentro de la directriz 05 del Ministerio de Educación dejaron como digamos, como un contentillo en la medida en que se plantearon como elemento fundamental la vacunación de los maestros para el regreso a la presencialidad o de la comunidad educativa, por lo menos de los maestros y de la parte administrativa de los colegios. Sin embargo, digamos que esto de alguna manera podría ser muy egoísta de parte de uno, por ejemplo, los médicos que estuvimos vacunados, plantearnos que como estamos vacunados todos ya estamos tranquilos y que el mundo entero, pase lo que pase, pueden regresar a clases. Y en ese sentido a mí me parece muy, digamos, adecuado lo que está haciendo FECODE en la medida en que se está planteando o está cuestionando el regreso a la presencialidad pensando en la sociedad en general. La sociedad está en una situación muy crítica y los colegios están inmersos dentro de una comunidad y hay que ver cómo está la comunidad y cómo es la respuesta sanitaria que tiene esa comunidad frente a una situación de alta transmisibilidad. Entonces, a todo lo que ellos dijeron, que es muy importante, quedó muy claro, es muy importante plantear que una de las recomendaciones más importantes de la Organización Mundial de la Salud frente a el semáforo en rojo que planteó la doctora Alexandra es que se tomen medidas en salud pública en el país y en la comunidad en general para disminuir la transmisibilidad, como elemento más importante incluso que todas las medidas que se puedan plantear de bioseguridad en general. Entonces, ese es el punto más importante. Nosotros como país no estamos tomando medidas en salud pública. Y lo digo porque, aparte de la vacunación, que es uno de los pilares, no se han tomado medidas como el fortalecimiento de la atención primaria en salud, no se ha fortalecido el PRAS, que es los programas de rastreo, aislamiento selectivo sostenible, no se han fortalecido medidas para que las personas que van a ser aisladas o que tienen cuarentenas focalizadas la cumplan. Entonces, en la medida en que no hay condiciones epidemiológicas, que no hay medidas suficientes en salud pública por parte de las autoridades, asociado a todas estas condiciones que se requieren para el regreso a la presencialidad, pues definitivamente nosotros estamos en el peor momento para el regreso, no solamente por los niños y las niñas, sino por la comunidad entera, por la sociedad entera. Y esto hay que dejarlo claro, o sea, tenemos que plantearnos la sociedad como un todo y a la comunidad educativa dentro de ese todo. Por otro lado, la doctora Alejandra Restrepo habla sobre el plan de vacunación y cómo avanza este plan de manera lenta y desordenada. Al día de hoy solo hay 8 millones de colombianos con las 2 dosis, así que ella explica y analiza cuál es la mirada sobre ese tema y si es posible llegar a la inmunidad de rebaño con esta velocidad de vacunación. Escuchemos. Primero, sí, el plan de vacunación está avanzando muy lento, en algunos lugares más lentos que en otros. En los lugares con mayores recursos ha aumentado la vacunación rápidamente, pero por supuesto en los lugares más vulnerables y la población vulnerable la vacunación está aún más lento, lo que demuestra las inequidades sociales tan altas que tenemos. La inmunidad de rebaño, hay como unos valores de lo que sabemos, porque la evidencia científica no es concluyente, que puede ir entre un 60 a 90% de la población para estar vacunada. El gobierno nacional habla entre un 70 a 75% de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño. Sin embargo, la inmunidad de rebaño depende pues del tipo de vacunas y la efectividad de estas vacunas. Nosotros tenemos múltiples vacunas, la mayoría con muy buena efectividad y con bajos efectos adversos, pero con la lentitud que va, entonces se estima que más o menos diciembre, enero apenas estamos logrando vacunar la población como se requiere.
El ingreso de los biológicos ha sido además muy lento, entonces en ocasiones lo que ha generado es que las personas requieren una segunda dosis y no está disponible en esas dosis, y esto está afectando pues en múltiples lugares, especialmente las ciudades, pues por el volumen que hay que vacunar. La vacunación está muy lenta, hay una falta como de planificación por la magnitud de lo que hay que hacer, y esto se debe más que todo porque nos hemos regido como a tener el sistema de salud vacunando. En otros países ha funcionado muy bien la vacunación cuando se ha hecho apoyo de voluntariados. O sea, no solo vacunan las IPS con el sistema de salud rígido, sino que a las IPS y al sistema de salud pública se adapta para que voluntarios, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que pueden vacunar apoyen. Y esto ha llevado a incrementar en gran medida la escala de la vacunación en muchos lugares. Entonces, esa puede ser una estrategia, y el voluntariado no solamente puede estar en el hecho de la vacunación, sino en todo el proceso de la vacunación, llevar los registros, llevar las estadísticas, hacer el proceso de ubicación de las personas. Y si se apoyara mucho el gobierno nacional de estas estrategias, de organizaciones sociales que apoyen, podría avanzarse muchísimo más rápido. No sé, me gustaría además comentar de que el plan de vacunación ha sido un poco vulnerado a algunas personas, especialmente las personas con menos recursos, la población indígena, afrocolombiana, entonces, y las personas con menos acceso a servicios de salud. Entonces, me preocupa, y sé que varios médicos y asociaciones les preocupa, que al final del proceso de vacunación, entonces se va a dar un proceso de exclusión y discriminación social mayor. Por otro lado, el doctor Sergio Izaza también se refiere a esa cadena económica que se activa tras el regreso de los estudiantes a los colegios de manera presencial. Escuchemos a continuación cuáles son los riesgos que esto representa. Hace parte de precisamente todo ese proceso que involucra a toda la sociedad. Y esto pues lo que nos indica es que el transporte público, por ejemplo, debe establecerse una mayor frecuencia de cada una de las rutas para permitir que haya unos aforos no con los racimos y las latas de sardinas que podemos ver nosotros en Bogotá cuando vemos un bus de Transmilenio de SITP en que están llenos, sino que si se establecen dos cosas. Uno, el replanteamiento de los horarios o la reprogramación de los horarios de trabajo en los sitios donde las personas tienen que ir a trabajar. Y dos, el incremento de las rutas de transporte, pues entonces se podría lograr esto. Pero nosotros no estamos haciendo nada así, por el contrario, como ha ocurrido varias veces y en algunos fines de semana, se disminuye la frecuencia de transporte y entonces la afluencia de personas en cada bus es mucho mayor y con esto se está ampliando, se está empeorando el riesgo de contagio y de propagación y de mantenimiento de la enfermedad. ¿Verdad? Que esto es ese elemento que planteaba Germán, y respecto al problema de la vulnerabilidad que decía la doctora, es algo que simplemente con esto de la pandemia y las vacunas sale a la luz pública ya de manera más clara y más abierta, porque estamos en la noticia diaria de los vacunados y los afectados y las muertes, etcétera, que la población más vulnerable es la que siempre cae primero, son las personas con desnutrición y las personas que tienen una gran vulnerabilidad económica, pero además la otra cosa, la gran masa de trabajadores y de trabajadoras, es decir, toda la población trabajadora. Fíjense que en las estadísticas de los últimos tiempos, las personas con la mayor frecuencia de mortalidad se da en personas menores de 60 años, inclusive de 50 años, de 55 años. De manera que si esto no se regula de esa forma, pues entonces vamos a seguir
teniendo este tipo de situación. Y no vamos a poder salir de esta tragedia en donde estamos. Otro tema también importante que se ha hablado en los últimos meses es frente a la alta posibilidad de contagio tras la protesta social que se ha venido desarrollando en nuestro país. A propósito de este tema, el doctor Bayona habla qué tan determinante han sido estas jornadas de movilización en el aumento de los contagios. Hay estudios contradictorios, pero en general la mayoría muestran que en la mayoría de los sitios donde han ocurrido movilizaciones sociales durante esta pandemia no ha incidido de manera importante sobre los contagios. Y nosotros no podríamos echarle la culpa exclusivamente a las aglomeraciones generadas por la movilización social. No podemos decir ni estigmatizar la movilización social de ninguna manera. Las razones por las cuales digamos, la sociedad entera llegó al paro, pues tienen que ver con la pandemia, pero también tienen que ver con la inequidad y con todas las injusticias que se estaban cometiendo. Y bueno, realmente bajo ningún concepto podríamos achacárselos a la movilización social. Hay que tener en cuenta que junto con esto ya venía un aumento del número de contagios. Hay que plantearse el tema de la apertura económica que se terminó de formalizar con la resolución 777, pero que en realidad ya la sociedad entera venía de manera espontánea activándose en los distintos renglones económicos sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. Y hay que plantearse obviamente la circulación de las variantes alfa y gamma, que eran mucho más contagiosas que son mucho más contagiosas que la variante y que ahora, que la variante original, pero que ahora pues tenemos el riesgo de la variante Delta. Yo quería agregar un poco al tema de las dos preguntas anteriores, dos puntos específicos. Uno es que es muy claro que durante el regreso a las clases, durante el periodo académico, se aumenta de manera muy importante la movilidad en las ciudades. Nosotros lo vivimos, pues está en las estadísticas, pero pues todo el mundo lo ve absolutamente. Cuando teníamos clases, la movilidad se hace más difícil, aumenta la movilidad, etcétera, pero también aumenta el aforo en el transporte público. Y lo que decía el doctor Esaza es muy importante. Entonces, hay que tomar medidas desde el orden de regulación y medidas en salud pública que puedan disminuir el aforo en el transporte público, y tiene que ver precisamente con lo que dijo el doctor Esaza. Entonces, es increíble, por ejemplo, que, digamos, gremios como el gremio económico o el gremio bancario, por ejemplo, no modifique los horarios de los bancos, o las entidades gubernamentales que requieren la presencialidad para trámites tampoco modifiquen los horarios. Son muchísimas cosas que se pueden hacer en torno a disminuir desde las autoridades las posibilidades de aglomeraciones, pero realmente no lo hacen, solamente están desplazando la responsabilidad de los individuos y se están liberando de la responsabilidad gubernamental sobre la salud pública. Y con respecto al tema de la vacunación, pues quisiera agregar además el tema de los niños y las niñas que tienen comorbilidades, que le fue autorizada precisamente la vacunación para los mayores de 12 años, pero solamente se puede con Pfizer, pero no hay vacunas Pfizer. Entonces aquí hay un contrasentido, no se plantearon, digamos, una solución anterior a eso, no previeron ese tipo de situaciones. Entonces resulta que solamente tenemos Pfizer para completar las segundas dosis, pero no para primeras dosis. Y lo mismo pasa con las embarazadas, que también se les autorizó la posibilidad de ponerse vacunas para disminuir la mortalidad materno-infantil asociada a COVID,
pero tampoco hay vacunas Pfizer porque son las únicas que están autorizadas para esa situación. El resto de las vacunas, digamos que se están empezando a correr estudios, pero no se han completado y no conocemos la seguridad sobre ellas. Y por el otro lado, pues está el tema del ingreso de los privados a la vacunación. Yo personalmente, y creo que el doctor Isás y el doctor Alessandra estarían de acuerdo, pero pues ahorita lo pueden plantear, en que el ingreso de los privados a vacunar generó una mayor inequidad, ¿no? Entonces, aquí estamos planteándonos digamos, tratando de defender su negocio, sus cosas, pero están dejando de lado, pues, la economía informal, por ejemplo. Entonces, los informales no tienen derecho a solventar eso rápidamente, y los privados debieron aportar al Plan Nacional de Vacunación de manera general, pero pues ellos lo hicieron exclusivamente para defender sus negocios y poder de alguna manera proteger la producción de sus empresas. Muy poquitas incluso tuvieron tan siquiera la deferencia de incluir a los núcleos familiares de sus empleados, no solamente a sus empleados. También en el mismo sentido, ¿no? Solamente buscando mantener su productividad, pero no, digamos, con el ánimo de ayudar a la sociedad en general. Y esto definitivamente tiene que ver con la inequidad y con el principio de la economía por encima de la salud y del acceso a la vacunación en general, ¿no? Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.